Bueno, muy bien. Uno de los tweets del presidente de la Nación, Mauricio Macri: no habrá aumento para las familias con créditos UBA. Para acompañar a quienes compraron su casa a través de un crédito hipotecario UBA, estamos manteniendo el valor de sus cuotas por 4 meses. Estamos manteniendo el valor de sus cuotas por 4 meses. Es decir, hasta diciembre la cuota que pagarán será igual a la que pagaron en el mes de agosto. Es lo que veníamos analizando, Ale, recién, ¿no? Exactamente, sí. Un tuit del presidente que confirma que se congelan las cuotas de los créditos hipotecarios UBA. Sí. Bueno, justamente estamos en comunicación telefónica con Federico. Él es vocero de aquellos que sacaron un crédito UBA. Federico, buen día. Aquí todo el equipo de Segunda Edición te saluda. ¿Cómo te va? Buen día, Federico. ¿Qué tal? Buen día. Sí, soy del colectivo Hipotecados UBA Autoconvocados. Sí. Un grupo que se conformó hace un año para justamente reclamar soluciones de fondo a este problema. Y bueno, frente a esta medida, lo que nosotros estamos marcando en primer lugar es que no hay nada firmado todavía, ¿no? Y esto lo remarcamos porque ya nos pasó 3 veces que el gobierno salió a anunciar una medida que se terminó concretando. Nos pasó en octubre de 2018, nos pasó en abril, nos pasó en julio. Pues hasta que no haya nada firmado, la verdad, alertamos a la gente de que todavía no hay nada. Pero Federico, ¿vos no le creés al gobierno en esta oportunidad? Quizás en las otras lo anunciaron y no lo llevaron a cabo, pero a mí me da la sensación que en esta oportunidad sí están, entre comillas, obligados a realizar, ¿no? A concretar el anuncio. Sí. Sí, puede ser, por eso. Pasemos a analizar la medida así. Claro. Entonces, nosotros lo que remarcamos es, bueno, eso, nuestro reclamo de fondo es salir de la indexación por inflación. Claro. Sí. Y esto en realidad es un parche electoral, vamos a llamarlo por lo que es. Son 4 meses, no se sabe qué es lo que va a pasar después, ¿sí? Porque después de 4 meses, si la inflación es muy grande, la cuota va a pegar un salto muy grande también, digamos, ¿no? Y vamos a estar de vuelta en el mismo problema. Bueno, Federico, sí. Ese miedo que vos estás mencionando de qué puede pasar, ¿no? Eso también se dijo, ¿no? Que cuando se discuta el presupuesto se va a ver cómo sigue con la asistencia a las familias que tomaron este crédito UBA. ¿A vos eso te da temor porque se dispare? Sí, claramente. Y además, lo que no se está hablando es del problema del capital adeudado, ¿sí? Porque acá se ajusta también, no la cuota, sino lo que uno debe. Claro. Y por ejemplo, una familia que sacó un crédito de 2 millones en enero del 2018, hoy está debiendo 3.600.000. ¿Cómo es eso, Federico? Explicanos. Claro, Sacó un crédito de 2 millones. 2 millones de pesos en enero de 2018, Sí. porque se ajusta el capital adeudado. Sí. Hoy está debiendo 3.600.000 pesos. Entonces hay que ponerle un freno al ajustamiento del capital adeudado y bueno, de eso no se está hablando, porque en este caso se va a seguir ajustando el capital a pesar de la medida. Ahora, aclaremos una cuestión. Sí. Es el Estado el que va a estar pagando la diferencia. El crédito no se modifica. Claro, ahí está, Claro. ahí está. Atención con esto que dice Federico. Es un salvavidas, no es que se modifica. No se modifica el aumento crédito. se da, pero la diferencia la paga el Estado. Es decir, Exactamente. Y nosotros salimos a plantear que no queremos que el Estado sea cargo, sino que sean los bancos los que resignen parte de esas ganancias, en un contexto en el cual tienen ganancias extraordinarias por la tasa de interés altísima y porque han hecho publicidad engañosa, ¿sí? Han estafado a la gente y tienen que hacerse cargo de esto. claro. Fede, ahora te pregunta Ale Gallo, pero me están diciendo por la cucaracha, nuestro sonidista Lucas, Sí. empezaste, Lucas, con un crédito de 1.400.000. 1.400.000 y creo que dijo que debía 2.200.000. Y ahora debe 2.200.000, 2 palos 200. Claro, es imposible, es una locura. Sí, Ale. No, eso, yo le quería pedir, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Yo quería pedirte que vuelvas a repetir, si te parece bien, para que se termine de entender concretamente, porque de pronto el que tiene un crédito lo sabe porque lo padece. Sí. Porque ¿no? Hace malabares para poder estar al día con las cuotas, pero muchos otros que a lo mejor están pensando en sacarlos o que a lo mejor no tienen ni siquiera la posibilidad de pensar en sacarlo, desconocen esta situación. ¿Podés volver a repetir cómo es que se produce que terminás debiendo ya un año, año y medio después de haber sacado el doble de lo que pediste? Sí, digamos un crédito que las cuotas y el capital se ajustan por el índice de inflación
y generan ¿qué es lo que pasa? Si los salarios no acompañan la evolución de los precios, se va comiendo cada vez más ingresos, más salario. Entonces hay gente que por ahí arrancó destinando un 25% de su sueldo a pagar esas cosas y ahora ya están muy por encima del 30%. Hay gente que está por encima del 40%, porque además agreguemos el contexto económico. Hay gente que se queda sin trabajo, hay gente que pierde horas extra, hay monotributistas que venden menos y tienen menos ingresos, lo que genera que haya gente que deja de pagar primero las expensas, después los servicios, deja de comprar productos de la canasta básica para tratar de pagar la cuota y no perder la casa. Pero ahora, aún así hay Federico, gente que cayó en mora. Y ese contexto. Federico, el gobierno lo que había dicho era que, corregime si no es así, en la práctica. Pero lo que dijo el gobierno es que la ventaja de sacar un crédito hipotecario UVA respecto de otro crédito hipotecario cualquiera era que, llegado el caso, si vos no llegabas con la cuota, te podías sentar a renegociar el plazo. Es decir, extendías por más tiempo la deuda, pero aliviabas la carga que la cuota tiene sobre tu bolsillo. ¿Esto en la práctica no se está dando o se está dando de una manera engañosa? No, esa opción siempre existe, pero no implica ninguna solución. Claro. O sea, si uno saca un crédito a 20 años, endeudarte 5 años más para que la cuota te baje, no sé, a un par de cientos de pesos, Claro. y ya con la inflación que te vuelve a los pocos meses ya volvés a estar en el mismo nivel. Por eso prácticamente nadie tomó esa solución y por eso el gobierno se ve obligado justamente a tomar otro tipo de medidas, porque lo que había propuesto inicialmente era básicamente endeudarte más a más años y no ofrecerte ninguna solución de fondo. Por suerte pudimos destrabar esa cuestión, el gobierno acusó recibo de esta problemática, porque antes ni siquiera no reconocía que había un problema, y bueno, ahora lo que estamos remarcando es que esta es una medida que atiende parcialmente uno de nuestros reclamos secundarios, pero no hace a lo de fondo. Federico, vamos a decir que sí. No, te queríamos preguntarlo para hacerlo más visual, a ver si nos podés hablar en números. ¿Cuánto pagabas vos la primera cuota y cuánto estás pagando la cuota ahora? Dale, sí. Solemos usar un ejemplo representativo con números redondos para que sea más fácil. Dale. Una persona que sacó un crédito de 2 millones en enero de 2018 empezó pagando una cuota de 15.000 pesos. 2 millones, 15.000 por mes. 15.000 pesos de cuota por mes. Enero 2018. Sí, enero 2018. Al día de hoy, esa persona estaría pagando 17.000 pesos de cuota, perdón, 27.000. 27.000, lo cual es una locura lo que aumenta. Y como te decía, el capital que arrancó en 2 millones que tomaste, 3.600.000 pesos. No, una locura. Es impagable, se debe cada vez más, se paga cada vez más. Sí. Y bueno, la situación de las familias ha afectado completamente. Y lo que se viene, digamos, ¿no? Sí. Porque con esta disparada del dólar, con este aumento de la inflación, más allá de este parche electoral que apliquen, después el crédito sigue actualizándose. Ahora, Fede, ¿y cuántas personas terminan no pudiendo pagar la cuota, perdiendo la propiedad que compraron, siguen endeudados? ¿Cómo lo tratás? Las estadísticas que marcan. No, mira, eso está bastante parado, el tema de las ejecuciones, ¿sí? Un poco también por presión del propio colectivo, porque no vamos a permitir que eso pase, que ninguna familia pierda su vivienda, sí, pero la realidad es que ya hay cada vez más gente que le llega la carta de documento del banco porque dejó de pagar 3 cuotas, ¿sí? Esto hay que comentarlo, ¿sí? Es un sistema bastante estricto. ¿Y esa carta de documento qué te dice? Es decir, ¿te atrasás? Porque de 15.000, Mercedes, de 15.000 pagabas en cuota, en un año y medio y un poquito más, pasás a pagar 27, 12.000 pesos más. Lo que cuestan 27.000 pesos ahora. No, en el sueldo no están esos 12.000 pesos de diferencia. Hay gente que no gana eso. No, olvídate, dale. Digo, pero después de 3 meses, no lo puedo pagar. Che, no puedo pagar el crédito UVA. La carta de documento me llega del banco. ¿Qué dice la carta? Que te intiman a regularizar tu situación, ¿sí? En un plazo de 48 horas, caso contrario, 48 horas. ya estarían habilitados el banco a iniciar acciones judiciales. Lo hizo así en genérico, uno lo que interpreta es que está habilitado legalmente para avanzar con un proceso de ejecución. Claro. Esto no está sucediendo porque, bueno, también en un contexto electoral uno interpreta que no quieren que eso suceda porque sería un escándalo tremendo, pero legalmente los bancos están en condiciones de poder avanzar. Entonces nosotros decimos que haya algún tipo de medida en el cual
legalmente se le ponga un freno a las ejecuciones por un determinado periodo de tiempo hasta que se busque una solución de fondo. Y hablemos también de los nuevos desocupados. Imagínate que alguien que perdió el empleo que no puede pagar la cuota. Tendría que haber un periodo de gracia en el cual se contemple que no paguen por unos meses hasta que se acomoden, porque seguramente esa persona cae en mora. Sí, sería fantástico. Sería una gran idea. Sí, Ale. No, eso estaba pensando, que sin duda, las deudas impositivas de los que han tenido conducta de pago y realmente no pueden pagar, ¿no? Porque también hay mucha deuda impositiva millonaria de mucho vivo que se llevó toda la de él y la nuestra también. Pero digo, me parece que este tema, el tema de los créditos hipotecarios, el tema de las deudas impositivas, va a ser un tema imprescindible de agenda el 11 de diciembre. Pero además... El 11 de diciembre. Lo que dice... Porque, digamos, si no... La mora, como él nos está contando en el caso de los créditos, te convertís en un hámster en la ruedita. Dando vueltas. Es cierto. No llegas ni a tener tu casa propia, pero tampoco aunque tengas voluntad de pago podés pagar, porque ¿quién puede...? Imagínate que si hoy una cuota que estaba hace un año, antes de la devaluación del año pasado, y de esta devaluación en 15.000, que sonaba una cosa medianamente razonable, ajustándote mucho. Hoy está casi el doble, está casi 30. Además, lo que dice Federico... ¿Cuánto va a estar después si el dólar sigue subiendo? Pero lo que dice Federico es cierto. Hay que poner un contexto. Una Argentina que está muy compleja, porque ese 15 a 27 debe un año al otro. Fíjense todo lo que pasó en ese año, que fue peor económicamente hablando. Entonces, es muy complejo. Fede, haciendo una comparación con los alquileres. Recién hablábamos, antes de tener esta conversación con vos, que, por ejemplo, ya hay un reproche con respecto a por qué no se congelan los alquileres en la ciudad de Buenos Aires. Digo, yo pago una cuota de 27.000 pesos de un crédito UBA, por 2 palos, 2 millones de pesos. Pagaba 15.000 en enero del 2018. ¿Cuánto sale un alquiler hoy de 2 ambientes o 3 ambientes en la ciudad de Buenos Aires? ¿Menos que la cuota de crédito UBA? Mirá, ese dato preciso no lo manejo porque no soy experto en el tema de alquileres, pero te puedo decir 2 cosas en relación a este tema. Hay un estudio del CEPA, de economistas que hicieron, arrancando con un crédito y un alquiler iguales, y lo que da es que las cuotas del UBA aumentaron más que los alquileres. Y bueno, te digo por qué en este contexto puede pasar estas cosas. Obviamente los alquileres vuelan por las nubes y es un gran problema que hay que regular, y nosotros apoyamos a los que están reclamando esa cuestión, pero sabemos que los ajustes se hacen semestralmente. En nuestro caso se hace mes a mes. Entonces se dispara la inflación y las cuotas aumentan automáticamente, ¿sí? En cambio, en el caso de los alquileres, eso termina siendo un poco más paulatino que lo nuestro. Lo nuestro es una locura, digamos, ¿no? Porque los salarios sabemos que no se ajustan mes a mes. No, hay procesos de renegociación, hasta que se consigue un aumento que compense la inflación, pasa un montón de tiempo, y es justamente lo que hace inviable este tipo de créditos, ¿sí? Este tipo de créditos no es viable en el tiempo, no es pagable, y bueno, si uno piensa que son 20, 30 años, claramente vas a estar atravesando situaciones de crisis económica, y acá lo que falla es el diseño de una política pública de vivienda. Ese es el título que hay que poner a lo que está pasando. Fracasó la política pública de vivienda del gobierno de Macri, y nosotros estamos peleando por eso, no solamente por zafar de nuestra situación y no parar las casas, sino que se cambie una política pública de vivienda que puede beneficiar justamente a esa gente que está alquilando y que piensa en acceder en algún momento a una vivienda propia. Resumiendo, fue un crédito hipotecario mentiroso, que de darte la posibilidad de tener tu propia casa, la verdad no tiene nada hoy en día. La sumamos a Anabelia Cerezo, que también quiere hacer una consulta. Ana. Sí, ¿cuál sería la solución? ¿Qué es lo que se puede realizar? Porque la verdad es que uno, más allá de que observa o le da la sensación de que están poniendo parches en la economía, de cada 4 meses, ¿qué va a pasar? Sí, mira, la solución es que no se ajusten más los créditos por inflación, salir del sistema UBA y que se pase a otro mecanismo, que ahí estamos abiertos a discutirlo. Se puede contemplar la evolución de los salarios, se puede pasar a un crédito con cuotas fijas como era antes, los tradicionales. Estamos abiertos al debate, y lo otro también que tiene que pasar, vos decís esto de los 4 meses. Bueno,
congelamiento, pero del capital, ¿no? Esto de las cuotas y que el Estado ponga la plata, porque hay que bajar el nivel de sobreendeudamiento. La gente que está gastando una parte muy grande de su sueldo para pagar estos créditos, tiene que los próximos meses ver cómo eso se reduce, porque si no, el problema no desaparece. Claro. Son esas dos cosas, digamos. Federico, te pregunto, ya que estás en contacto con varios que obtuvieron el crédito UBA, además de vos, además de, imagino yo, las complicaciones para pagar cada vez más, ¿se dio mucho esta situación de que han quedado sin trabajo o que se ha complicado mucho la situación laboral personal de cada uno? Sí, la verdad que sí, y los intermedios también, ¿no? Porque por ahí en la estadística no figura como desocupado, pero gente que perdió horas extra, gente que perdió, no sé, tenía 2 trabajos, ahora tiene 1, gente que por ahí es monotributista y está facturando menos, y eso complica muchísimo toda la situación y no hay ningún tipo de contemplación para esos casos. Mirá, te digo, es más, en el caso del Banco Nación, ¿sí? Cuando vos cobrabas el sueldo ahí, te descontaban un punto de la tasa de interés de estos créditos. Un beneficio. Claro, pero ¿qué pasó? Hay gente que dejó de cobrar el sueldo ahí porque quedó desocupada. El Banco Nación no tuvo no preguntó, pasó a revisar los créditos, vio que no estaba depositado el sueldo y les aumentó la tasa de interés, les aumentó las cuotas. Entonces, es lo contrario a lo que habría que hacer. En vez de ayudar a un nuevo desocupado cliente, te termina hundiendo. Le aumenta la cuota. Te ahorca. Entonces, sí, no está pensado para responder a las necesidades de la gente, sino que está pensado con una lógica más bien del negocio, de garantizar la ganancia a los bancos. Por eso nosotros decimos vivienda así, negocio no. Sí, Ale. Bueno, por eso algunos piensan en la posibilidad de que una de las medidas parece casi, digamos, que está en las mesas de trabajo de los distintos equipos económicos, eventualmente de gobierno, que podrían ser los futuros equipos económicos, es la posibilidad de una condonación de deudas, como nos decía él, ¿no? Es decir, que por un tiempo determinado te eximan de pagar, hasta que la rueda de la economía empiece medianamente a funcionar. Pero como vos muy bien señalabas, y te pregunto, si esto fuera posible, ¿los bancos aceptarían una alternativa de esta naturaleza? Bueno, no, la verdad que en principio claramente no, pero uno entendería que un gobierno nacional tendría el poder para poder sentarse a negociar o incluso sacar resoluciones que impliquen esa cuestión. Recordemos también que muchos bancos son bancos del Estado, ¿sí? Estamos hablando del Banco Nación, estamos hablando del Banco Provincia, del Banco Ciudad, que, digamos, si hay una decisión política, podrían tratar de articular rápidamente alguna medida por el estilo, ¿sí? Bien. Y bueno, no dejar de tener presente que hubo ganancias extraordinarias en el sector financiero y que, digamos, plata hay para poder encarar alguna solución de este estilo, ¿sí? Los sectores de la oposición nos han recibido, se han presentado proyectos de ley, digamos, hay voluntad para poder avanzar en ese sentido, pero bueno, el Congreso está muy parado también. Claro. Federico, te agradecemos muchísimo por esta comunicación, por los datos que nos aportaste y bueno, esperemos que vaya todo bien, realmente lo deseamos de corazón. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes.